En esta ocasión vamos a ver los roles de usuario. El ejercicio nos propone crear un usuario, un nuevo inicio de sesión, llamado princesa, con la contraseña bingo, con la base de datos por defecto taller de base de datos con el idioma Spanish. Yo ya antes había creado el usuario princesa. Me voy a deslogar. Me voy a identificar con mi usuario maestro, por así llamarlo. Nos vamos a Security, damos en New, Login. Como ya tengo el nuevo usuario princesa, crearé otro usuario llamado usuario Smith. Vamos a poner una contraseña fácil. Escogemos esta opción, SQL Server Authentication. En la base de datos por defecto les damos en DB estados. Se supone debemos darle taller de base de datos, sin embargo yo no la tengo, así que escogeré DB estados y el lenguaje Spanish. Ahora nos vamos a User Mapping. Podemos escoger la base de datos que dimos por defecto y escogimos, y la parte 2 dice que le demos data weight. Damos OK. En la página oficial de Microsoft dice que solo podemos agregar, eliminar o cambiar datos en todas las tablas del usuario con data weight. Solo se le asignamos. Aquí se ve todo lo que pueden hacer los tipos de roles. Ok. Me voy a deslogar con este y iniciaré sesión con el nuevo usuario. Escogemos SQL Server Authentication. Para nuestro usuario en la contraseña. Aquí nos para cambiar de contraseña. Okay. Bien, vamos a ver la data de bases de datos que dimos por defecto. Vamos a insertar algún dato, alguna tabla, listados. Insert. Aquí vamos a poner nombre, un estado, California. No sé cuál es la capital de California, pero pondremos superficie, población, son datos ficticios y líder de algún gobernador. Veamos si inserta. Sí, insertó. Confiemos en que hace las demás modificaciones. Como vimos, solo le asignamos esta base de datos. ¿Podemos hacer algo en las demás bases de datos en el servidor? Vamos a ver. Vamos a ver las tablas de esta base de datos, Adventure Wars 2014. No podemos porque solo le asignamos DB estados. Probemos con alguna otra. Tampoco. Y esto sería todo. Bueno, siguiendo el documento de usuario final, vamos a crear un usuario y a este usuario le vamos a crear, a asignar el rol de DB Creator. Para ello vamos a nuestro gestor
damos clic en la pestaña de seguridad, inicio de sesión, y creamos un nuevo inicio de sesión. En este caso voy a llamar Josué y le voy a asignar la contraseña. Entonces marcamos estas opciones y le asignamos la base de datos taller, base de datos y el idioma por defecto, el español. Y ahora damos clic aquí donde dice rol del servidor. Seleccionamos el de Dev Creator y asignamos el usuario a la base de datos, en este caso taller de base de datos. Vamos a clic en aceptar. Ahora vamos a comprobar que el usuario se creó de forma exitosa. Nos conectamos con una certificación de SQL Server. Y bien, ahora, ¿qué es lo que hace la función de Dev Creator? Bueno, este solamente puede crear, modificar y eliminar cualquier tipo de base de datos. En este caso, como solamente se le asignó la de taller de base de datos, va a ser la única con la que va a poder manipular. Podemos observar si queremos acceder a la base de datos código postal, no nos permite acceder a ella. ¿Por qué? Porque no fue la base de datos a la cual se le asignó. Sin embargo, sí podemos hacer uso de la base de datos taller base de datos. Bueno, ahora para este ejemplo vamos a crear una base de datos. En este caso la voy a llamar Josué DD y daremos clic en aceptar. Ahora vamos a utilizar la base de datos que creamos. Y vamos a crearle una tabla. Creo una segunda tabla. Y bien, ahora vamos a intentar eliminar la tabla que creamos. Desde eso vamos a hacer uso de otra base de datos para que se nos permita eliminarla. Ejecutamos. Bien, ahora vamos a intentar borrar el inicio de sesión que acabamos de crear. Para ello, cerramos sesión e iniciamos una sesión con el administrador de la base de datos. Vamos a la pestaña, a la carpeta de seguridad, inicio de sesión, y buscamos el que creamos, Josué. Damos clic derecho, eliminar, damos clic en aceptar. Bueno, este error que sale aquí es fácil de corregir. Aquí lo que tenemos que hacer es ir hacia colocarnos sobre el servidor general, dar clic derecho y reiniciar el servicio. Vamos a clic en sí. Bueno, luego nuevamente damos clic en sí y empezará a reiniciar el servidor, el servicio. Ahora sí, nuevamente intentamos eliminar el usuario que creamos. Y bien, con este último paso damos respuesta al punto 9 sobre asignar a un usuario un rol para crear una base de datos, ya sea poder manipularla para crearla, eliminar, etc.
Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un respaldo de una base de datos hacia un detach y un attach, que significaría desadjuntar y adjuntar. Vamos a nuestra base de datos. Primero hay que hacer un detach. En este caso vamos a usar Adventure World 2014. Aquí de hecho en la base de datos, después en tasks o en tareas, damos un detach. Primero hay que dar a todas las conexiones. Si hay conexión no se va a poder hacer el detach. Vamos en OK. Y para hacer esto, el usuario con el que estemos logueado debe tener permisos. Si no los tiene, no podrá hacer esto. Ahora, como ven, ya no está la base de datos. Entonces hay que adjuntarla de nuevo. Damos aquí en Database, donde están todas las bases de datos, y damos en Attach. Aquí damos en add o agregar, y aquí está nuestra base de datos. Damos en OK. Y volvemos a tener la base de datos.